Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Abran sus Biblias, primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Cuando el profeta Samuel se acerca, acuérdense ustedes que este pasaje se desarrolla cuando el pueblo de Israel pide un rey y Dios concede la petición del pueblo. Dios le da un rey al pueblo judío. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl es el primer rey de Israel. Entonces, siendo el primer rey de Israel, era vital que prestara atención. Acuérdense ustedes que el pueblo de Israel no tenía reyes. Ellos no se manejaban con un gobierno como el que se manejaban los otros pueblos. Por el pueblo de Israel, ¿quién gobernaba sobre ellos? Antes de Saúl, Jehová a través de sus profetas. ¿Sí? Y uno de esos profetas es el profeta Samuel, el que puso como rey a Saúl y el que ungió como rey también a David. Pero llega un punto en la vida de Saúl en el que Saúl empieza obviamente a desobedecer la palabra de Dios. Y es ahí cuando se desarrolla este texto. Saúl desobedece la orden del profeta, la orden de Samuel, y hace lo que él desea. Y eso es lo que lleva, ¿verdad?, a Samuel decirle que Dios te ha desechado porque tú desechaste su orden. Lo que Dios te ordenó, tú no lo has prestado atención y has hecho lo que tú quisiste. Parece, mis hermanos, parece que el cristianismo de hoy en día, ha dejado de centrarse en el objetivo primario. Presten atención a lo que les voy a decir. El cristiano de hoy en día ha dejado de prestar atención al propósito primario por el cual fue llamado y ha empezado a prestar atención a lo secundario. Porque aquí hay dos cosas que el profeta Samuel está diciendo a Saúl. Mira, tú estás presentando un sacrificio a Jehová, pero si ese sacrificio no viene acompañado de obediencia, entonces no sirve de nada. Nosotros hemos sido llamados a darle a Jehová, ¿qué? Sacrificio. Pero si ese sacrificio no viene acompañado de obediencia, no sirve, no vale. ¿Sí? El cristianismo hoy en día se ha vuelto netamente una rutina o ceremonial nada más, una ceremonia. A veces nosotros estamos acostumbrados, y yo les digo a ustedes porque este mensaje va dirigido a ustedes esencialmente, porque algo tiene que cambiar en nuestro cristianismo. Entonces nosotros presentamos sacrificio sin obediencia, y lo segundo que el profeta Samuel está diciendo, mejor es la obediencia que los sacrificios y el prestar atención. ¿Mejor qué dice ahí? La grosura de los carneros. Mejor es la obediencia que el sacrificio y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Y aquí está el problema del cristiano. Este es el problema. Que el cristiano se concentra en lo secundario. Esto es secundario. Y olvida lo primario. Y nos volvemos nosotros religiosos. Cuando uno se concentra en lo secundario y se olvida lo primario, uno se vuelve religioso. Una persona religiosa no es malo, el concepto religioso no es malo. El problema del religioso
es el siguiente, que el religioso piensa que por hacer cosas repetitivas o hacer cosas, ¿verdad?, una después de la otra, que se han venido haciendo por años de años, vamos a mantener a Dios tranquilo o a Dios calmado a través de las cosas que nosotros hacemos, a través de nuestros sacrificios. Bueno, el hecho de venir a la iglesia ya es un sacrificio. Pero algo más tiene que haber. Parece que la iglesia se olvida de cuál fue el propósito por el cual Dios les llamó. Y cuando la iglesia olvida ese propósito, entonces todo se echa a perder. Hermanos, muchos de aquí están olvidando cuál es el propósito para el cual Dios les llamó. ¿Cuál es el propósito? Pregunto yo, iglesia. ¿Cuál es el propósito para el cual Dios te llamó? Bueno, para servirle. Ya. ¿Qué dice Jenny? Bueno. Marta. ¿Qué más? Repita conmigo. Dios me llamó. De nuevo. Dios me llamó para tener comunión con Él. Ese es el propósito para el que Dios te llamó. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no los echó al huerto y Él se olvidó de ellos. No, Él tenía comunión con ellos constantemente. Dios te llamó aquí para tener comunión contigo, y cuando tú olvidas eso y tú te concentras en lo secundario, las maestras de escuela dominical vienen a cumplir su sacrificio, la de la alabanza viene a cumplir su sacrificio, los otros hermanos vienen a cumplir su sacrificio, pero se olvidan de que yo vengo a este lugar para desarrollar comunión con Dios. Eso significa que cuando yo estoy aquí no existe nadie más aparte de Dios y yo. Voy a tener comunión con mi Padre, con Dios. Cuando nosotros olvidamos que fuimos llamados para tener comunión con Él, empezamos a hacer cosas repetitivas que no cambian la vida de nadie. Porque cuando yo entiendo que debo tener comunión con Dios y yo entiendo que Él es santo, entonces yo debo ir practicando la santidad. Cuando entiendo que Él es amoroso, yo debo ir amando su palabra. Cuando entiendo que Él es Dios, yo tengo que tener reverencia delante de su presencia. Yo entiendo por qué, porque quiero tener comunión con Dios. Pero cuando yo olvido eso, yo me concentro en muchas cosas y me olvido del propósito por el que yo vine. La iglesia cristiana está perdiendo el propósito. Ahí sí me refiero a toda la iglesia, a todas las iglesias. Están perdiendo su propósito original. Fueron llamados para tener comunión con Dios. Por eso Cristo dijo, en aquel día, cuando Cristo venga, se acercarán muchos y le dirán: Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre dimos de comer a los pobres, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y yo les diré, dice Cristo: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco, porque nunca tuvieron una relación íntima conmigo. Apártense, hacedores de maldad, porque jamás buscaron comunión conmigo. Es que cuando yo tengo comunión con Dios, algo pasa en mi vida. Eso hace que yo no pueda ser el mismo y que las cosas que yo estoy haciendo mal inmediatamente vayan corrigiéndose inmediatamente. Yo no puedo esperar al otro año, a 5 años, a 10 años para corregir lo que está mal. Yo tengo que empezar a corregir ahora porque estoy en comunión con Dios. Pero si no pasa eso, eso significa que no estoy entendiendo para qué he sido llamado yo. Entonces el rey Saúl se olvidó que él fue escogido para gobernar un pueblo y para tener comunión con Dios, porque si no tenía comunión con Dios no iba a poder gobernar ese pueblo. El problema es ese, mis hermanos. El cristiano pierde el objetivo, o tal vez muchos ni lo conocen siquiera, y se vuelve una rutina nada más el cristianismo. La cuestión es que si yo no presto atención, jamás voy a obedecer. Estos son los dos ingredientes. El tema, por cierto, es los ingredientes de la obediencia.
Si yo no presto atención, yo no voy a poder obedecer. ¿Qué son los sacrificios? ¿Qué es el sacrificio? El sacrificio es lo que yo hago, lo que yo pueda hacer en servicio de Dios. ¿Y qué es la grosura de los carneros? Esa palabra grosura de los carneros significa la mejor parte, lo mejor de entre el sacrificio que yo voy a hacer, lo mejor que yo puedo hacer para Dios. Eso significa la grosura, lo mejor. Pero aunque tú traigas o hagas algo para Dios, y aunque sea lo mejor que puedas hacer para Dios, si no prestas atención a lo que Él te está diciendo, jamás vas a poder obedecer su palabra. Por eso es que en la iglesia soy molestoso cuando veo que los jóvenes o alguien no está prestando atención, está jugando, está distraído o se va saliendo del culto. Yo llamo la atención porque es muy mala educación salirse del culto en media prédica. Es muy mala educación. Es como que tú estuvieras hablando conmigo, ¿verdad? Yo te estoy escuchando y de pronto yo me doy la vuelta y me voy y tú sigues habla y habla y habla y a mí no me interesa que tú sigas hablando. A menos que sea por algo. No puedo salir corriendo, apenas me llaman y me dicen, mira, ven, nos fuimos. Bueno, yo no estoy prestando atención. Y si yo no presto atención, yo no voy a poder obedecer la palabra de Dios. Y eso significa que cuando yo presente mi sacrificio a Dios o mi servicio a Dios, Dios diga, pues sencillamente, este sacrificio no me gusta. ¿Por qué? Porque yo expliqué cómo tenías que hacerlo, pero lo hiciste como tú pudiste, porque no prestaste atención a lo que yo te estaba explicando. Es como que en una clase de matemáticas, te sales a la media clase o no vas. Haces como puedes o como quieres. Y resulta que el maestro dice, pero no era así. ¿Por qué no estuviste cuando yo expliqué la clase para que entiendas cómo es? Ese fue el problema de Saúl. Cuando Dios estaba explicando a través de su ley quién debía llevar a cabo el sacrificio, matar al animalito, ¿quién lo debía hacer? El sacerdote. ¿Por qué no lo podía hacer otra persona? ¿Saben por qué? Porque no les habían explicado a todos cómo se hacía, solo al sacerdote se le explicó cómo se debía hacer. Eso significa que el sacerdote conocía los pasos a seguir para que un sacrificio sea agradable a Dios. Pero resulta que Saúl dijo, bueno, esto es fácil, cojamos al animal, ahí está, listo. Y vino el profeta Samuel y le dijo, no es así. 2 veces hizo lo mismo Saúl. La primera vez Dios le perdonó, la segunda vez le dijo, ya no, se acabó. Tú ya no vas a ser rey de Israel. Dios te ha desechado a ti porque tú no prestas atención a lo que Dios está diciendo. Cuán importante es que la iglesia aprenda a prestar atención a la palabra de Dios. Cuán importante es que tú entiendas para qué vienes a la iglesia, para qué eres cristiano y por qué estás aquí. Es para prestar atención. Mira a la persona que tienes al lado y dile, presta atención. Amén. Dígale que tiene al lado. No tenga miedo. No tenga miedo. Presta atención. Porque si no, no vas a saber cómo presentar un sacrificio agradable a Jehová. Miren lo que dice alguien acerca de prestar atención. Escuchen bien. Sin prestar atención no existe la memoria. Escuchen. Ni el conocimiento y tampoco la creatividad. Si yo no presto atención, no voy a poder acordarme de lo que estaban hablando. Eso significa que si yo no recuerdo lo que estaban diciendo, tampoco voy a tener un conocimiento en mí acerca de lo que estaban diciendo. Y tercero, tampoco voy a poder o no va a haber creatividad tampoco respecto a lo que me estaban enseñando. Ese es el problema del cristiano. El cristiano piensa que solo con hacer presencia ya cumplió con Dios. Y no es así. Dios quiere más. Dios quiere que prestes atención y que entres en comunión con Él. Sin eso no hay nada, no hay sacrificio válido para Él. Por eso les molesto cuando faltan a los cultos, porque es mi trabajo, es mi deber, ¿verdad? Si el hermano ya no viene, si las parejas no están viniendo, si los jóvenes ya no aparecen, es mi trabajo de recordarles, ¿sí? Nuevamente decirles, es el trabajo de un pastor. Entonces, si yo no presto atención, yo no voy a poder obedecer a Dios como Él quiere.
Y miren ustedes lo que dice más abajo, porque como pecado de adivinación, es que dice la rebelión o la rebeldía. Y como ídolos o idolatría, oh Dios mío. Miren cómo considera Dios aquel que no presta atención a su palabra. Y como no presta atención a su palabra, no puede obedecer su palabra. Lo considera, ¿verdad?, como pecado de adivinación, como pecado de rebeldía y como pecado de obstinación. Es que si yo hoy día les digo, hermanos, presten atención a la palabra de Dios, y al culto siguiente tú no prestas atención y sigues así y pasas todo tu cristianismo así, sin prestar atención a la orden de Dios, entonces realmente, ¿qué hay en ti? Obstinación y rebeldía. Por eso es que los cristianos no cambian. Por eso es que el cristiano sigue siendo el mismo. Por eso es que nada cambia en la vida del cristiano, porque no ha entendido para qué fue llamado. La obstinación y la rebelión son dos cosas que tienen que salir del corazón del cristiano. Eso es lo que hace que un cristiano jamás sea diferente. ¿Sí? Qué obstinado que es el corazón del hombre y qué rebelde que es nuestro corazón, hermanos. Sí, muy rebelde. Miren, hemos venido hablando y hablando y hablando acerca del corazón del hombre, acerca de la actitud del cristiano, acerca del cristianismo, y todavía parece que nada se ha dicho. En muchos o en pocos pareciera que nada se ha dicho, porque hay cosas que no han cambiado. Eso significa que mi corazón está obstinado y está rebelde todavía. Bueno, la pregunta es, ¿hasta cuándo yo voy a seguir así? ¿Qué pasará si yo permanezco en este estado? ¿Qué pasará si yo permanezco en obstinación y en rebeldía? Bueno, lo mismo que pasó con aquellos que en la Biblia permanecieron en obstinación y en rebeldía. Amén. Si yo permanezco en adulterio, si yo permanezco en chismes, si yo permanezco en robos, si yo permanezco en lo que Él aborrece, todo lo que yo haga para Dios no sirve de nada. Y es más, cuando Él venga y yo quiera correr a abrazarle, Él me va a decir, hey, un momento. No te conozco. Apártate, hazte a un lado, no te conozco. Porque si tú hubieras estado en comunión conmigo, tú hubieras aprendido de mí, de Cristo. Acuérdense lo que dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Eso significa que Pablo y Cristo estaban ligados, uno solo. Así debe ser el cristiano y Cristo debe ser uno solo. Ligados, un mismo espíritu con Dios somos, dice Pablo. Ligados a Cristo. Esos son los que se van a acercar cuando Cristo venga y Cristo les va a decir, entra al gozo de tu Señor. Amado mío, te estaba esperando, entra. Ven. Amén. Bueno, la pregunta es, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué seguimos atesorando la obstinación y la rebeldía? ¿Saben qué? Hay muchas cosas en nosotros que tienen que cambiar y muchas cosas son duras de cambiar, difíciles de cambiar. Yo lo sé porque todos tenemos pecado o hemos tenido en alguna circunstancia puntos débiles o cosas en nuestras vidas que nos ha costado dejar, ¿sí? Pero tiene que haber un cambio. A mediano o corto plazo, no a largo plazo, mediano y corto plazo, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Porque si no, nada más seremos religiosos que no tenemos comunión con Dios. Amén. Abran sus Biblias en Génesis 4:1. Yo quiero enseñarles algo esta mañana. 4:1, acerca del sacrificio de Caín. Génesis 4, del 1 al 8. Subrayen esa palabra, de los primeros y de la grosura. Yo quiero que presten atención desde el 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado, ¿qué dice? A Abel y a su ofrenda. Presten atención acá. ¿A quién vio primero? A la persona que trajo la ofrenda. Primero a la persona y después a su ofrenda. Y asimismo Dios miró a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué no dice la palabra que Dios miró la ofrenda nada más?
Eso significa que cuando tú te acercas delante de Dios a hacer un sacrificio, los ojos de Dios se ponen primero ¿en quién? En el que presenta la ofrenda. ¿Sí? Tu vida. Y como la vida de Caín no estaba bien, y no estaba bien porque no prestó atención cuando Jehová dijo que cuando presenten algo, yo me imagino, me supongo que Jehová o Adán le enseñó a sus hijos cómo se debe presentar una ofrenda a Jehová. Bueno, dice que trajo, ¿verdad?, Caín del fruto de la tierra. Pero Abel no solo trajo de lo mejor, del ganado, sino que trajo lo mejor de ello, la grosura, dice, lo mejor. Acuérdense acá. Trajo lo mejor. Bueno, porque Abel prestó atención de cómo se presenta a Jehová un sacrificio. Sumado a eso, la instrucción de Jehová de cómo se presenta un sacrificio a Jehová, la vida de la persona que está trayendo la ofrenda. Bueno, yo puedo presentarme delante de Dios de dos maneras. Yo puedo presentarme delante de Dios como Abel o como Caín. Y eso va a hacer que yo aborrezca a los hermanos que están siendo bendecidos por Dios y que yo tenga envidia tal vez de los que están siendo bendecidos. Pero yo no me pongo a meditar primero en lo que yo estoy haciendo, ¿sí? En lo que yo estoy haciendo mal. Porque no estoy prestando atención de cómo a Jehová se le sirve, de cómo se vive el cristianismo, de para qué se viene a la iglesia, de por qué yo tengo que leer la Biblia, de por qué yo tengo que tener una comunión con Dios. Entonces, como yo no presto atención, entonces yo hago las cosas así nada más, a la ligera para Dios. Y peor aún, no me pongo a pensar en que los ojos de Dios están puestos sobre mi vida. ¿Verdad? Y que cuando yo me acerco, lo primero que Dios hace es verme a mí, y después lo que yo pueda hacer para Él. Amén. Entonces, si yo me acerco como Abel, es porque yo he prestado atención y sé que a Dios se le da lo mejor, y de lo mejor todavía, y sé que mi vida, cuando yo me acerco delante de Dios, mi vida tiene que estar lo más ordenada posible, respecto a Dios. Porque yo sé que Él me va a ver a mí, ¿sí? Y si Dios me mira a mí y ve que mi vida es un desorden respecto a la palabra de Dios, entonces mi ofrenda no va a ser agradable para Dios. No va a ser agradable. Y todo lo que yo haga realmente voy a vivir haciendo muchas cosas para Dios, y ahí es cuando se cumple. En tu nombre hice esto, en tu nombre. Incluso hasta salir a dar comida a los enfermos, a los ancianos, a los niños, a los huérfanos. Miren, incluso esas cosas que serían para nosotros decir que saldrían de un corazón bueno. Bueno, si no hay orden en la vida de uno respecto a la palabra de Dios, y si yo no tengo comunión con Él, yo no presto atención a su palabra, entonces realmente eso no sirve. Miren ustedes, no se trata de lo que yo pueda darle a Dios, se trata de cómo estoy cuando me presento delante de Él. ¿Cómo estoy yo? ¿Con qué actitud vengo? Bueno, si yo estoy mal, lo primero que tengo que hacer es, Señor, que tu sangre me limpie, porque yo reconozco que estoy mal. Todavía hay espacio para el arrepentimiento, ¿sí? No vayan a pensar que no hay pecado que Dios no perdone, que ya es demasiado grande el pecado. Si sigues con vida, Dios te sigue dando oportunidad para que te arrepientas. Entonces, quiero que presten atención a este concepto. ¿Qué es prestar atención? Valga la redundancia. Prestar atención es detenerte, escuchen bien, detenerte y poner los 5 sentidos y no dejar pasar hasta haber llegado al objetivo y no quitar la mirada. ¿Sí? Es como que tú estás pasando, ¿verdad? Estás caminando y algo te llama la atención, pues entonces tú te detienes, pones tus 5 sentidos y no dejas pasar eso hasta que llegue a su objetivo en tu vida y no quitas tu mirada de ahí, sino que la concentras, ¿sí? Pones tus 5 sentidos, todo tu esfuerzo para entender lo que te están explicando, ¿sí? No sé a cuántos de ustedes se les dificultó química en el colegio. Química, las fórmulas químicas. Bueno, para mí eso fue un sufrimiento. Pero ¿saben por qué fue un sufrimiento para mí? Porque siempre lo vi de forma ligera.
nunca me detuve a estudiar a conciencia las fórmulas químicas. Y como nunca me detuve a prestar atención, entonces siempre me dormía en la clase de química porque el profesor era aburrido, así como algunos en el culto se duermen. Siempre me dormía, ¿verdad? Resulta que en el examen supletorio no pude pasar y después en la segunda oportunidad tampoco pude pasar. Hasta que a la tercera oportunidad me detuve y dije, no, si no presto atención y si no tomo en serio esto, voy a perder el año. Entonces fue ahí cuando llamé a un amigo, un buen amigo que era químico, ¿verdad? Y le dije, ven, necesito que me ayudes. 5 sentidos puestos, prestar atención, poner todo mi empeño y no dejar pasar hasta entender completamente. ¿Y saben que ha sido fácil? Ha sido muy fácil. Pasé con 20 en el supletorio. ¡Qué fácil! Cuando prestas atención. El problema es no prestar atención. Detenerme y quedarme ahí y no dejar pasar. ¿Hasta qué? Hasta que llegue al objetivo. El problema de los cristianos que vienen al culto, ¿verdad? Como me comentaba un joven. ¡Qué unción de ese pastor! ¡Qué unción de ese pastor! ¿Y de qué hablaron? No sé. ¡Qué buen profesor que fue, pero hasta ahora no aprendo nada! Bueno, qué pésimo profesor. ¡Qué pésimo profesor! No necesito, ¿verdad? ¿Cómo yo reconozco un buen maestro de un mal maestro? Sencillamente cuando el alumno no entiende nada, o cuando el alumno entiende algo por lo menos. ¿Sí? Reconozco. Y hay pastores que son, o somos, en muchas veces, pésimos maestros de la palabra de Dios. Por eso es que la iglesia no obedece, por eso las iglesias no obedecen, porque no se enseña como se debería enseñar la palabra de Dios. Y se pasa la iglesia entreteniéndole y hablando un montón de tonterías sin que lleve a ningún lado. Ese es el problema de los pastores de hoy en día. Los pastores de antes eran maestros de la palabra, los pastores de ahora son entretenedores. Esa es la gran diferencia de los ministros de antes con los ministros de ahora. Y cuando tú te encuentres con un ministro que es pésimo maestro de la palabra, pues me queda la duda de que sea pastor enviado por Dios. Porque al que Dios envía, Dios lo prepara. Peor todavía para pastorear una iglesia. Si no manejan la palabra de Dios, si no son maestros en la palabra de Dios, ¿cómo van a estar pastoreando una iglesia? Qué pena, hermanos. Y la gente va por montones siguiendo, pero porque entretiene y es mejor reírse en el culto en vez de estar prestando atención y aprendiendo. Pero bueno, la tradición del culto, ¿verdad? Nosotros empezamos haciendo sacrificios en el culto, se vuelve una tradición, oramos, alabamos, después adoramos, después tal vez se danza, se habla en lenguas. Bueno, todo eso viene a ser como, a veces como ritos, enseñan o predican, pero no prestan atención. Ofrendan y diezman y salen a ser los mismos de siempre. ¿Sí? Ya eso es una tradición nada más. No hay nada ahí, no pasa nada. Lo mejor sería que oráramos, alabáramos a Dios, adoráramos a Dios, se danzara, se hablara en lenguas en orden, como dice Pablo, enseñar y predicar, pero que todos presten atención, se ofrende o se diezme o lo que cada quien tenga en su corazón, pero salir a poner por obra porque se entendió qué es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Ahí es cuando el culto toma sentido. Ahí es cuando el culto tiene éxito. La reunión de la iglesia tiene sentido. Pero si no hay eso, nada tiene sentido, hermanos. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Cuál es el orden? Prestar atención, obedecer y el sacrificio. Yo no puedo quedarme solo con el sacrificio. Digo, bueno, yo ya cumplí con mi parte, hice lo que tenía que hacer. Bueno, hasta ahí, ya, me voy. No. El rato que los niños están ahí no es para distraerles, para que jueguen, Sí, hay que hacer algún tipo de juego, pero ellos tienen que entender desde pequeños que ellos vienen acá para tener comunión con Dios. ¿Saben cuál es el problema de no enseñarles eso? El problema es después lo que pasa en los cultos,
que verdad muchos están durmiendo en la alabanza, están aburridos, que quieren salir, que quieren irse, que se ponen a jugar en el celular, que están rascando la cabeza, que están contando chistes. Ese es el problema, porque no se les enseña desde pequeños, que vienen a la iglesia a tener comunión con Dios. Amén. ¿Sí? Esa es la función, incluso con los niños, con los jóvenes. Claro que hay tiempo para divertirse, hay tiempo para jugar, pero tiene que prestar atención a la instrucción de la palabra. Hay algo que también yo quiero tocar en este punto, y es: ¿a quién debo obedecer? ¿Al ministro o a la palabra de Dios? Bueno, pero ¿cómo saber diferenciar yo entre un buen ministro o un falso ministro si los dos utilizan la misma palabra? Porque ese es el problema de hoy en día, ¿verdad? Que tanto el buen ministro como el mal ministro, tanto el que habla la verdad como el que miente, los dos ocupan la misma palabra y la misma Biblia, y los dos hablan en nombre de Dios. ¿Y saben qué es lo que más llama la atención? Que muchas veces los falsos lo predican como en una manera más efusiva, como más emocionalista. Pero ¿cómo yo entonces me doy cuenta? Porque la Biblia sí dice que obedezcamos a los ministros. Dice la Biblia: obedeced a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta por vosotros. Pero a vuestros pastores, o a qué tipo de pastores se está refiriendo, si los falsos y los auténticos usan la misma palabra de verdad. Bueno, ¿cómo me doy cuenta yo? Yo apunté dos cosas aquí. El ministro debe ser ejemplo tal cual lo fue Cristo. ¿Sí? Primero, para yo obedecer a ese ministro tiene que ser ejemplo tal cual lo fue Cristo. No estoy diciendo que ese ministro va a ser un Cristo. Estoy diciendo que debe procurar ser ejemplo, así como dijo Pablo, 1 Corintios 11:1, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. El mismo Pablo se estaba poniendo como ejemplo a la iglesia, y es así como todo ministro debe ponerse de ejemplo. ¿A quién? A la iglesia. Aunque no somos perfectos, aunque todavía hay errores, pero no puedes decir que sobrepase lo malo a lo bueno. ¿Sí? No voy a decir, bueno, no es lo mismo decir, tengo 5 errores, pero tengo todo esto de obediencia a Dios. O lo contrario, bueno, tengo esto de obediencia a Dios y todo esto de desobediencia a Dios. No, entonces ahí estamos mal. Es un falso ministro. ¿Sí? Es un falso. Y segundo, si el ministro no refleja a Cristo, entonces no debo obedecer. Mateo 7:15. ¿A qué se refiere por dentro? Su vida, su testimonio, su integridad. ¿Sí? Lo que hace puertas adentro, donde nadie le ve, donde nadie accede, donde la iglesia no conoce. Es ahí donde se ve realmente si son lobos vestidos de oveja o son ministros de Dios. ¿Sí? No aman al pueblo, no tienen amor por las ovejas. Y vamos a empezar, mis hermanos. Yo quiero darles 4 ingredientes de la obediencia. Ingredientes de la obediencia. Primero, ¿de qué debe estar acompañada mi obediencia a Dios para que sea agradable a Dios? ¿Sí? El primer ingrediente es obediencia. Déjenme ponerles aquí. Lo primero, obediencia más comunión. Obediencia más comunión. Salmo 63. El salmista David es igual a comunión. David es igual a comunión con Dios. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Yo solo cuando leo estos salmos se me van un poco las lágrimas, porque todo lo que dice el salmista David es lo que debería reflejar la verdadera comunión de un hijo de Dios con su Dios. Amén. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, dice, en mi lecho, estando verdad triste, estando apenumbrado, cualquier circunstancia que pase en mi vida, bueno, yo sé que tú me vas a ayudar. Miren ustedes, si la obediencia no viene acompañada de comunión con Dios, no sirve de nada. Eso significa que si tú vienes al culto, ¿verdad?, pero el resto de la semana tú no oras, tú no lees la Biblia, tú no desarrollas comunión con Dios, entonces no has entendido realmente para qué te llamó Dios. Si leemos la Biblia solo en la iglesia, entonces no he entendido yo. No estoy prestando atención. Debiera la iglesia, debiera cada culto bombardear de preguntas al pastor. Estuve leyendo la Biblia, pastor, y mire, esto de aquí yo no entiendo. ¿Qué será? Estuve analizando la palabra de Dios y me encontré con esto. ¿A qué se refiere?
O mire, aprendí esto de nuevo porque estuve analizando la palabra de Dios. Bueno, no hemos entendido realmente nuestra comunión con Dios. Si no hay comunión, si yo no anhelo comunión con Dios. El salmista dice, de madrugada te buscaré. Bueno, acuérdense que el salmista David, ¿verdad?, salía a pastorear sus ovejitas. Y estando ahí, tocaba su arpa y estaba adorando a Dios. Y escribiendo sus salmos, los salmos que él recibía. Tantos salmos que aparecen en la Biblia, algunos de ellos no fueron escritos por él, fueron escritos por los músicos que le acompañaban a él. Pero miren ustedes, desarrolla o explica lo que es comunión o querer comunión con Dios en su vida. ¿Hay eso en nosotros? ¿Hay eso en mí y eso en ti? ¿Sí? Hay veces que las espositas que son creyentes y los esposos no creyentes, a veces la esposita se pone a orar, se pone a leer la Biblia y se molestan y dicen, pero ya cállate, haz silencio, ¿verdad? Pero aún así eso no detiene, ¿verdad? Aunque sea en voz alta o me voy a la sala, voy a orar un momento, a estar en comunión con Dios. Yo entiendo realmente que debo tener comunión con Dios. Y es algo que tiene que nacer en nosotros, hermanos. Yo no puedo pensar, no puedo creer que estoy obedeciendo a Dios y no tener comunión con Él. Eso no es así. Eso significa que yo no estoy teniendo comunión con Dios. ¿Sí? Significa que algo está mal en mi obediencia a Dios. Algo está mal. Y algo está mal en la iglesia, algo está mal en los hijos de Dios, en los cristianos. Y es que están dejando de lado su comunión con Dios y aún así creemos que nuestro sacrificio a Dios está siendo agradable delante de Dios. No puede ser. Antes de venir al culto yo debería venir en oración. Antes de venir, ¿sí? Bueno, yo entiendo que mañana domingo hay culto, el sábado en la noche yo tengo que entrar en comunión con Dios, porque sé que mañana Dios va a manifestar su gloria. Pero ¿por qué a veces venimos a dormir en el culto, nos dormimos en la alabanza? Porque no estamos en comunión con Dios. Déjame decirte que cuando una persona está en comunión con Dios, apenas empieza la adoración, la alabanza, esa persona se derrite en la adoración a Dios. Sí, es tan fácil que entre en comunión con Dios, pero tan duro, tan difícil para alguien que ni siquiera ha orado en la semana, en el mes, ni siquiera ha leído la Biblia. Tan difícil entrar en comunión, por eso que estamos, ¿verdad?, viendo el reloj, viéndola afuera. Qué feo que canta el pastor, qué feo que lloran. No, es así, no hay comunión. Entonces no hay nada, un culto sin sentido, un culto sin comunión. Bueno, eso es estar en el mismo lugar, pero sin comunión, ¿sí? No hay comunión. Entonces me detengo, presto atención, y es cuando la esposa dice, ¿sí me estás prestando atención lo que te estoy diciendo? ¿Y el esposo qué? ¿Qué dice? No sé. Eso nos pasa bastante a los esposos, ¿sí? Porque no prestamos atención. Les pasa bastante a los jóvenes porque no prestan atención, por eso es que después toca darles vara, ¿verdad? Porque no prestan atención. Y es así. El segundo ingrediente es la obediencia más conocimiento. Bueno, es que si yo no conozco no voy a poder obedecer. ¿Qué voy a obedecer si no sé de qué se trata? ¿Verdad? Por eso la ley, ¿a quién le fue dada? Les explico esto rápido. ¿A quién le fue dada la ley? Le fue dado a uno. ¿A quién? ¿Quién era Moisés? ¿Sabe? Moisés no era cualquier persona. Moisés no era un ignorante de las cosas o de las tradiciones. Moisés era el hijo de Faraón. Ustedes saben lo que es ser hijo del Faraón. En el día de hoy es como ser el hijo de un millonario presidente, el magnate, el más grande, el más poderoso de la tierra. Incluso Faraón era Dios en la tierra, según la creencia idólatra de ellos. Pero ¿saben lo que es ser hijo de un faraón? Entonces eso me explica a mí que Moisés no era cualquier persona. Y debe haber Moisés hablado varios idiomas, no solo uno. Muy preparado, muy erudito, muy preparado. Pero fue Dios quien les lleva 40 años al desierto para tratar ese corazón endurecido. Y de ahí es que sale Moisés siendo el hombre más manso de la tierra. Y le da la ley y le dice, tú vas a enseñar esto al pueblo. La ley no le es dada a cualquier persona, se le da, o Dios la da a gente que puede enseñar al pueblo de Dios, porque sin conocimiento no hay obediencia. Por eso es que el pueblo permanece en anemia espiritual, por falta de verdaderos Moisés, verdaderos maestros de la palabra. Porque no hay quien les enseñe al pueblo, no hay quien le explique al pueblo.
Pero es que el pueblo no puede obedecer la palabra de Dios, porque sin conocimiento no hay obediencia. Ahora, lo importante es que cuando hay comunión, Dios mismo se encarga de esto. Si estás en comunión con Él, ¿qué te va a dar Dios? Te va a hacer entender, te va a enseñar. Él mismo dice, ¿verdad? Clama a mí. En Jeremías me parece que es, ¿verdad? 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que no han bajado todavía a corazón de hombre, ni a oído de hombre. Cosas que nadie ha escuchado, cosas que tú no has escuchado. Yo te enseñaré, dice, ¿verdad? No dice, clama a mí, yo te haré bailar como... No, clama a mí, yo te haré caer al suelo. No, clama a mí, yo te enseñaré, dice Dios. Te enseñaré porque Dios es maestro. Cristo cuando vino a la tierra, ¿qué vino a hacer? ¿A entretener a la gente? ¿Vino a ser de payaso acá en la tierra? No. Ahí está el pastor. Yo veo un video, ¿verdad? Que un pastor entra en una Harley Davidson, en una moto. Y se sube al púlpito con su chaqueta de cuero y su pañuelo en la cabeza. Y empieza a hablarle así en un lenguaje juvenil y todo a los muchachos. Y la gente, aleluya, qué buen pastor y que todo eso. Ay, Dios mío, ¿qué están haciendo? Es un circo, la iglesia se convirtió en un circo, hermanos. Un circo. Y eso se va llenando cada día más. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta eso. Es un circo nada más. Qué pena, hermanos. Eso no tiene nada de cristiano, o sea, no tiene nada de divino, eso no tiene nada. Eso es una payasada, eso es un circo nada más. ¿Sí? Eso no tiene nada de Dios. Y por eso es que muchas personas rechazan. Entonces Cristo vino a enseñar, Cristo el mejor maestro que ha habido en la tierra, a enseñar la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, sin conocimiento no hay obediencia. Qué pena, mis hermanos. Anemia espiritual es lo que tiene la iglesia de hoy en día. Por eso se crearon sinagogas. Las sinagogas eran lugares donde se explicaba las profecías, ¿sí? Donde se daba explicación a los escritos de los profetas. Las sinagogas judías no eran, ¿verdad?, un lugar donde tú entrabas a dispararte ahí dando vueltas. No, las sinagogas judías eran un lugar donde tú te sentabas y te explicaban qué es lo que decían los rollos de los profetas. Y tú con ese conocimiento, obviamente, sumado eso, ¿verdad?, a tu comunión con Dios, bueno, eso hacía que tu vida sea diferente. Sinagogas, templos, tabernáculos y ahora la iglesia. Y debiera ser lo mismo, un lugar para instruirse, mis hermanos. La obediencia más perseverancia es lo tercero. Obediencia más perseverancia. ¿Qué significa esto? No solo en lo que a mí me conviene obedecer. No, eso es una obediencia completa, incluso en lo que a mí no me gusta obedecer. ¿Sí? Eso es obediencia. Cuando tú haces solo lo que a ti te gusta hacer, eso no es obediencia. ¿Sí? Eso es conveniencia. Presten atención la diferencia entre conveniencia y obediencia. No, yo sí estoy obedeciendo porque por ponerles un ejemplo, estoy tocando la guitarra. Bueno, pero ¿te gusta? Bueno, sí me gusta. Pero ¿qué tal si tocas algo que no te guste? Bueno, ahí se ve si hay obediencia o no hay obediencia. Porque si haces algo que aunque no te guste hacer, lo haces, ahí es obediencia. Si tú siempre haces lo que te gusta, eso es conveniencia. Amén. ¿Sí? La obediencia se ve cuando me dicen que haga algo que a mí no me gusta hacer. Pero lo hago por obediencia hasta que, ¿verdad?, hasta que venga otra persona y lo haga por gusto, pero yo lo hago por obediencia. A veces nosotros venimos a la iglesia y pensamos que las cosas que nos ponen a hacer lo vemos como una camisa de fuerza, lo vemos como algo que nos obligan a hacer. Cuando debiéramos venir de otra manera, yo vengo a prestar servicio a Dios y en lo que yo pueda servir, voy a servir. Amén. Yo tengo que verlo así, estoy aportando, estoy haciendo. No como una camisa de fuerza, me hacen hacer lo que no me gusta. Por eso es que les digo que los cristianos no están entendiendo de qué se trata esto. Esto es obediencia, no conveniencia. Entonces, si yo hago solo lo que me gusta, es conveniencia. Si hago lo que no me gusta, aunque me guste o no me guste, pero lo hago igual, eso es obediencia. Bueno, si vienen los domingos, porque los domingos te gusta venir, bueno, estás muy bien, estás haciendo bien. Pero ¿qué tal si te dicen porque no vienen los miércoles?
Bueno, es que no me gustan los... Entonces ahí se ve la obediencia o la conveniencia nada más, ¿sí? Sea de cual sea la forma, pero nada más les explico lo que es conveniencia y lo que es obediencia, ¿sí? Y ahí ustedes sabrán aplicarlo en sus vidas. Filipenses 4:12, ¿qué dice? Miren ustedes. Sé, dice verdad, permanecer en abundancia y en escasez, en desnudez y en abrigo. Estoy preparado para todo, dice. Ese es un corazón obediente. El que sabe, ¿verdad? En cualquiera de los dos lados, en cualquiera de las dos caras de la vida, sabe ser el mismo, obediente en cualquier circunstancia. ¿Sí? No es que solo en lo que a mí me gusta, en eso nada más. Bueno, es que le dice Dios a Pablo, anda a predicar en Corintio. No, Señor, no me gusta. ¿Por qué no me manda, Señor, mejor a los Gálatas? Porque allá hay más gente, más dinero, más todo, más bonita la ciudad. Bueno, no, yo te estoy mandando a Corintio. Bueno, Señor, entonces me avisas cuando necesites a alguien para los Gálatas. No. Anda allá, anda acá. Amén, Señor. Voy allá, aunque no me guste. ¿Sí? Eso es obediencia. Sé, Pablo, sé. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En abundancia y en escasez, seguir obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, todo sacrificio debe examinarse a quién va dirigido, por qué va dirigido y cómo va dirigido, ¿sí? Es el mismo Dios el que nos explica. Y el último ingrediente de la obediencia, ¿sí? Es obediencia más amor. Si tu propósito es servir a Dios, déjame decirte una cosa, sin obediencia jamás vas a servir. La obediencia sin amor, ¿qué nos dice Apocalipsis 2:4? Primera de Corintios 13:1 y Mateo 22:34. Apocalipsis 2:4, Primera de Corintios 13:1 y Mateo 22:34. Lea, por favor, alguien. Apocalipsis, Si leen antes eso dice, ¿verdad? Haces obras, yo conozco tus obras, pero tengo esto que has dejado tu primer amor. Sí, o sea, obediencia sin amar no. Porque si no hay comunión, yo jamás voy a llegar a amar a Dios. Es así de sencillo. Y como yo no amo a Dios, todas las cosas que yo hago, ¿verdad? Van a ser sencillamente por costumbre, no verdaderamente por una convicción verdadera en el corazón del cristiano. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 13:1? Miren ustedes. Hagas lo que hagas, si no hay amor hacia Dios y hacia tu prójimo, y si no hay amor significa que no hay comunión, no hay conocimiento, no hay perseverancia, entonces realmente no hay obediencia. ¿Qué nos dice Mateo 22:34? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley. ¿Con qué debo amar yo a Dios? Corazón. ¿Qué más? Alma. Ahí está el conocimiento, los sentimientos, las emociones, los pensamientos. Todo eso está incluido ahí, mis amados. Entonces no es que el amor a Dios es un amor ciego, ¿no es cierto? Ay, que amo a Dios, qué bonito que amo a Dios, pero no sé ni leer la Biblia. No, pues no es así, no es así. Que amo tanto a Dios que me faltan palabras, por eso mejor me quedo callado en la alabanza. No, tampoco es así. Amo tanto a Dios y descanso tanto en Él que mejor me quedo durmiendo. Y es las 9 y hora de ir al culto, pero me quedo un poco más durmiendo. Sin conocimiento, sin comunión, sin perseverancia y sin amor, no hay obediencia. Iglesia, ¿entiendes hoy día para qué Dios te ha llamado? ¿Para qué estás aquí? Lamento por las personas que no están aquí, pero se perdieron de algo hermoso. Iglesia de Cristo, ¿sí? Si tú estás aquí es porque Dios tiene un propósito contigo. ¿Ya? Dios quiere bendecirte, Dios quiere llevarte más allá. Dios quiere llevarte a donde dice: el justo clamará y Jehová responderá.
¿sí? Pero el justo es aquel que ama, aquel que se abraza de Él, aquel que lo conoce, aquel, ¿verdad?, que puede estar pasando la peor crisis económica del mundo, pero que jamás le va a faltar que comer, jamás le va a faltar vestido y jamás le va a faltar el sustento de la palabra de Dios. Es el justo, el que no va a estar siempre caído, ¿ya? Entonces es aquel que sabe cómo acercarse a Dios, aquel que sabe cómo presentar una ofrenda a Dios. Es aquel Abel, ¿verdad?, que entendió porque prestó atención de cómo uno debe presentar un sacrificio a Jehová y cómo uno se debe acercar a Jehová. Pero hubo un Caín que no le importó, ¿verdad?, que estaba explicando a su padre Adán o el mismo Dios, y tal vez él estaba pensando en otras cosas, diciendo, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer... Y mientras le estaban explicando cómo se presenta un sacrificio a Jehová, por eso cuando se acercó, sumado a eso la desobediencia de su vida, sumado a eso, ¿verdad?, que no sabía cómo presentar a Jehová un buen sacrificio, Jehová dijo, no puedo recibir tu sacrificio. Eso significa que ese sacrificio no es agradable, ¿sí? Y ahí andan muchos cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Bueno, no estás entendiendo porque no estás prestando atención. No estás prestando atención. Por eso no entiendes las cosas que pasan en tu vida, ¿sí? Pero bueno, hay cosas que sí no entendemos, pero aún así tenemos que permanecer. Pero el apóstol Pablo entendió todo esto y dijo, no, nada me va a apartar de la obediencia a Dios. Amén. ¿Sí? Pongámonos de pie, mis hermanos. Cerremos nuestros ojos. Bendito Dios, bendito Padre. No tenemos nada más, Señor, que darte gracias. No podemos hacer nada más, Señor, que agradecerte, Dios. Gracias, Señor, porque siendo imperfectos, Señor, aún tú nos hablas y nos perfeccionas, Señor. Gracias, Padre, porque nos amas tanto y quieres añadir tanto a nuestras vidas, Señor, que tu añadidura no tiene fin, tu amor no tiene fin, tu bendición es incomparable, Señor. Pero muchas veces nos parece más atractivo, Señor, las añadiduras del mundo. Pero gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque nos enseñas que sin comunión no hay obediencia. Que si yo no presto atención, Señor, a lo que tú estás diciendo, entonces yo no voy a obedecer jamás. Que tiene que haber conocimiento, que tiene que haber perseverancia, sacrificio, y tiene que haber amor. Perdóname, Señor, porque hasta ahora no he estado obedeciendo como tú quieres, Señor. Porque más bien he estado haciendo lo que a mí me gusta nada más, Señor. Y eso es conveniencia. Pero no estoy obedeciendo. Gracias, oh Dios. Porque vas formando, Dios, en tu iglesia un corazón obediente. Vas formando en tus hijos, Señor, un corazón conforme al de Cristo. Que no haya corazones obstinados, Señor, que no haya corazones rebeldes. Si hay en ti un corazón obstinado y rebelde, dile, Señor, cámbiame. Señor, saca de mí, Dios, esta rebeldía y esta obstinación. Señor, haz en mí un corazón obediente. Un corazón, Señor, que te conoce porque tiene comunión contigo. Un corazón que no solo cuando viene a la iglesia te alaba. Un corazón que no solo cuando está aquí lee la Biblia. No, un corazón que en todo momento, Señor, busca tener comunión contigo. Tú quieres bendecir a tu iglesia, Señor. Tú le quieres abundar a tu iglesia. Tú quieres derramar dones, Señor. Tú quieres dar ministerios, tú quieres añadir, Señor, generosamente, bendito Dios, economía de tus hijos. Pero qué duro es, Señor, que entendamos. Por eso, Señor, venimos a este lugar, para que tu palabra haga lo que nosotros mismos no podemos hacer, Señor. Tu palabra que tiene el poder de quebrantar el orgullo, Señor, que hay en nuestros corazones. Tu palabra que tiene el poder, Dios, de quebrantar la altivez que hay en nosotros, Señor. Tu palabra, oh Dios, que tiene el poder de cambiar nuestro corazón rebelde y obstinado, Señor. Que se guarde tu palabra en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, para ponerla por obra, Señor.
Para acceder a este y más material cristiano, puedes visitar nuestra página en Facebook o escribirnos al correo iglesiacrf-riobamba@outlook.com. Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.